Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos. Mi nombre es José Andrés Bolívar Reina y el día de hoy tenemos la tercera parte de nuestra serie de enseñanzas, las 5 solas. Y el título de esta enseñanza es La sola gracia. Solo por gracia, como bien se ha conocido. Martín Lutero dijo lo siguiente: la gracia no es una recompensa por la fe, sino que la fe misma es un don de Dios. Esto contrario a lo que la Iglesia Católica Romana cree hasta ahora. De hecho, uno de sus apologistas más prominentes, que es Keiren, dijo lo siguiente: para los católicos, la salvación depende del estado del alma en el momento de la muerte. Cristo hizo su parte, ahora nosotros debemos colaborar y hacer la nuestra. La Iglesia enseña que solo las almas que son buenas objetivamente y que agradan a Dios merecen el cielo. Aceptar a Jesús no tiene nada que ver con convertir a un alma muerta espiritualmente en una viva, con gracia santificadora. El alma permanece igual. Es interesante que la Iglesia Católica Romana siga insistiendo en el hecho de que la salvación sea por mérito o esfuerzo humano y que no sea realmente el hecho de que Dios dé vida a muertos espiritualmente, aun cuando la Escritura lo repite una y otra vez. Sin embargo, quisiera que este estudio bíblico se centre obviamente en la Biblia. Así que uno de los pasajes que yo creo que ilustra perfectamente este tema de la salvación por la gracia es Efesios capítulo 2. Vamos a leerlo por un momento. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos por vuestros delitos y pecados. Ahora, vamos a estar desarrollando el capítulo verso a verso. Sin embargo, quisiera hacer énfasis en esta primera parte que el apóstol Pablo está desarrollando su tesis bajo el tema de nuestra salvación. Él va a explicar acerca de cómo sucedió nuestra salvación. Él va a dar argumentos contundentes acerca de nuestra salvación solamente por la gracia. Ahora, cuando él empieza a explicar acerca de nuestra salvación, dice: y Él os dio vida. Fíjate que el agente que produce la acción de la salvación es Dios de principio. Y esto es lo mismo que dijo en el capítulo 1, verso 4, dice: según nos escogió en Él. Fíjate, esto es muy importante. Después de decir en el versículo 3 que recibimos las bendiciones, en el versículo 4 Pablo apunta a Dios y dice: Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. En pocas palabras, Pablo está diciendo: antes de que el mundo fuera creado, Él tomó la iniciativa para vuestra salvación. Versículo 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Cuán importante es entender esto. La voluntad de Dios fue aquella que actuó en nuestra salvación desde el principio. Esto es lo mismo que está diciendo en el versículo 1, capítulo 2. Dice: y Él os dio vida. La salvación comenzó con un acto voluntario de parte de Dios hacia sus criaturas. Esto está en varios versículos de la Biblia. Vayamos por favor a Romanos capítulo 5, verso 8. Romanos capítulo 5, verso 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es Dios expresando su amor, tomando la iniciativa, aún nosotros sin merecerlo, aún nosotros siendo pecadores, enviando a su Hijo para que muera por nosotros y por nuestros pecados. Esta misma realidad también se ve en 1 de Juan, capítulo 4, verso 19. 1 de Juan, capítulo 4, verso 19. Dice: nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. El hecho de que nosotros
amemos a Dios es el fruto de que Él nos haya amado primero a nosotros. La iniciativa, como lo vimos en Romanos capítulo 5, verso 8, de amor fue de Él hacia nosotros. Y ese amor produjo, de alguna manera u otra, el fruto, el afecto del amor por Dios. Esto es tan importante entender. La salvación comienza con el actuar de Dios en nuestros corazones, produciendo ese amor por Él, por las Escrituras y por la comunión con su Hijo, con el Espíritu Santo y con el Padre. Ahora, fíjate lo que luego el apóstol Pablo va a decir. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Casi muertos, cuando estabais dañados, dice, cuando estabais muertos por vuestros delitos y pecados. Esta palabra en el griego también se usa para mostrar o evidenciar el estado en el cual se encontraba Lázaro antes de que fuera resucitado por Jesucristo. Entonces, este es un cadáver. En pocas palabras, Pablo está diciendo, eran cadáveres, estaban muertos, incapacitados de actuar por sí mismos. Sin embargo, Dios les dio vida. Ahora, este sentido de vida es en contraposición con muerte, como ahí están viendo. Entonces, estábamos muertos, incapacitados en cuanto a sentir algún afecto por aquella deidad. Sin embargo, Dios nos dio vida, aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esto ilustra lo que los reformadores llamaron depravación total del hombre después de la caída. ¿Qué efectos tuvo el pecado en el hombre? Bueno, primeramente produjo separación de Dios con el hombre. Isaías capítulo 59. Vamos por allá. Isaías capítulo 59. Capítulo 59. Dice la palabra, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Esto habla acerca de la misericordia de Dios. Esto habla acerca de el hecho de que Dios siempre esté dispuesto para tener misericordia. Sin embargo, versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no escucharos, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira y vuestra lengua habla maldad. Entonces, el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo que nuestros pecados hicieron una separación entre Dios y el hombre. Y esto se puede ver en el capítulo 3 de Génesis, cuando el hombre muere espiritualmente, de alguna manera u otra su naturaleza se ve afectada, corrompida, y entonces los efectos, versículo 3, es que sus manos están contaminadas de sangre y sus dedos de iniquidad, sus labios pronuncian mentira y su lengua habla maldad. Dice, no hay quien litigue con justicia, ni quien defienda su causa con lealtad. Confían en vanidad y hablan mentiras, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que come de sus huevos muere, y si los aplastan salen víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus tejidos serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y actos de violencia hay en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, desolación y destrucción hay en sus caminos. Ahora, tú me dirás, Andrés, estar escribiendo a alguna nación del Antiguo Testamento no quiere decir que toda la raza humana en realidad sea tan depravada como se describe. Bueno, el apóstol inspirado en Romanos capítulo 3 va a hacer referencia a este pasaje para decir que es una realidad para con todos los hombres hoy en día. Romanos capítulo 3, verso 9, dice, ¿a qué conclusión llegamos? El apóstol Pablo, ¿acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera,
pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito. Y aquí va a citar el pasaje que ya hemos leído. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua urdieron engaños, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. En pocas palabras, Pablo está diciendo, aquello que dijeron los profetas es verdad, y esto lo dice para que nadie se justifique de ser bueno, para que nadie se justifique de ser justo delante de Dios. El apóstol Pablo dice, no hay nadie justo, todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay temor de Dios en una criatura natural, en el cual el Espíritu Santo no ha obrado. Esta es la condición de todo hombre, para que ningún hombre diga, yo soy justo delante de Dios, para que nadie se jacte de su propia justicia. De hecho, esto es exactamente lo que el apóstol Pablo va a decir en el verso 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ningún ser humano puede decir, he cumplido la ley perfectamente de Dios. Es por eso que ninguno puede ser justificado, dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿de qué me sirve la ley? El apóstol Pablo va a decir, la ley sirve para que conozcas tu propia impiedad, para que conozcas tu propia impotencia para ser salvo. Es por eso, versículo 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Como vimos en la anterior enseñanza, en pocas palabras, el apóstol Pablo está diciendo, por cuanto nadie puede ser justificado en torno a cumplir toda la ley, entonces no hay ninguna jactancia. Las obras no representan nada, en cierto modo, porque son obras imperfectas, no alcanzan el estándar de justicia necesario para ser salvos. Lo único que al hombre le queda es abrazar la justicia de Dios en Cristo Jesús, creyendo en Cristo, creyendo en su sacrificio expiatorio por sus pecados. Y esto es tan importante entenderlo. Amados, como están viendo, el apóstol Pablo primero presenta la depravación del hombre. Le dice al hombre que realmente ha transgredido la ley de Dios, que no puede alcanzar la justicia de Dios, que no puede ser salvo por sus propias obras, que está totalmente incapacitado y que su única opción es arrojarse a los pies de Cristo. Para comprender la salvación del hombre es necesario comprender su depravación. De lo contrario, comenzaremos por el hombre y diremos que sus méritos le hicieron llegar al cielo, en vez de comenzar por Dios y decir de que realmente Dios, como santo, soberano, rey de todo el universo, por su gran amor, lo salvó, aun él habiendo transgredido toda su ley. Ahora, hay algunas personas que dicen, ok, eso no es cierto. El hombre en realidad siempre está buscando a Dios. El hombre está corriendo a Dios. El hombre quiere encontrar a Jesús. Bueno, vayamos a Juan capítulo 3, verso 19. Juan capítulo 3, verso 19. Es un pasaje
creo que bastante conocido. Dice, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora, esta es la declaración de Cristo. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Obviamente, si su naturaleza es corrupta, si sus deseos realmente corren al mal, así como el apóstol Pablo nos dijo en Romanos capítulo 3, es normal, en base a su propia naturaleza, que corra cuando vea la luz para que sus obras malas no sean descubiertas y sean avergonzados. Así como Adán, cuando cometió el pecado, se escondió avergonzado de Dios, de igual manera, la naturaleza del hombre le insta a correr lejos de Dios cuando escucha su voz. Vayamos a 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 12. 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 12. Dice, este es el apóstol Pablo, doy gracias al que me revistió de poder, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Es palabra fiel y digna de toda aceptación que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo, en pocas palabras, dice, Él me tuvo por fiel, Él me revistió de poder, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor de la iglesia, sin embargo fui recibido a misericordia. Y él dice, me encanta el versículo 14, la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. En pocas palabras, Pablo dice, mis pecados pudieron haber sido mucho, mi depravación pudo haber sido de lo más profunda en mi ser. Sin embargo, la gracia de Dios fue suficiente para convertir a este vil pecador en un servidor de Cristo, en un predicador, en un heraldo de su palabra. Es por eso que Pablo en todas sus cartas agradece al Señor por salvarle, por darle el ministerio. Esto es importante. Aquel hombre que reconoce la condición pecaminosa y depravada que tuvo antes de conocer a Cristo, es en realidad el hombre más feliz y más agradecido cuando conoce la verdad de que Dios lo salvó aún a pesar de todo aquello que fue. Cuán hermoso es estas palabras. La gracia de Dios es mucho más abundante, o fue mucho más abundante que mis pecados que tuve. Y creo que lo mismo podemos decir cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros podemos decir, la gracia de Dios fue mucho más abundante que mis pecados, que mi maldad, que mi corrupción. La gracia de Dios fue mucho más abundante. Su amor fue mucho más grande. Vayamos otra vez a Efesios capítulo 2 y continuemos. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Esto es lo que éramos antes, ¿sí? Seguíamos la corriente de este mundo. Amábamos los dulces que nos ofrecía el mundo. Acompáñame a Romanos capítulo 7, verso 19 al 40. Romanos capítulo 7, verso 19 al 40. Dice el apóstol Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que pongo por obra. Y si lo que no quiero, eso es lo que hago, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Encuentro pues esta ley, que queriendo yo hacer el bien, el mal está presente en mí.
porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que hace guerra contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora, el grito desesperado de Pablo es: miserable hombre de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? ¿Acaso todos nosotros no podemos decir con Pablo: miserable hombre de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Sí, porque aún habiendo sido salvos, estamos luchando contra los deseos de nuestra naturaleza corrupta, que aún no está completamente regenerada, que aún está en un proceso de santificación. Los deseos de nuestra carne, antes de que Cristo obrara en nuestras vidas, estaba desesperado por devorarse todos los deleites, placeres mundanos y carnales que el mundo le tentaba a hacer. Corríamos hacia el mal, como dice, ya lo vimos Pablo en Romanos 3. Sí, nos deleitábamos en el pecado, y no solamente nosotros nos deleitábamos, sino que aún, como dice Pablo en Romanos capítulo 2, aún invitábamos a otros a que participen con nosotros de esos pecados. Eso es lo que éramos, amados hermanos. Cuando comprendamos realmente lo tan depravados que éramos, lo tan insultante que eran nuestros actos hacia Dios antes de que Él nos salvara, realmente podremos comprender el gran amor que Dios tuvo para con nosotros, en que, aun siendo sus enemigos, envió a su Hijo a morir por nosotros. Amados, esto es lo que éramos. Vayamos otra vez a Efesios capítulo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Ahora el texto dice conforme al príncipe de la potestad del aire. Este es, obviamente, Satanás, aquel que realmente manipula o actúa en los hijos de desobediencia. Amados, antes de que Cristo nos salvara, antes de que nos trasladara a su reino de luz, estábamos en el reino de las tinieblas. Actuábamos en confrontación a Dios como enemigos de su Hijo. Actuábamos como el mismo diablo. De hecho, nuestro padre era el diablo, por imitación. Acompáñame a Juan capítulo 8, verso 44, para mostrarte esta realidad en las Escrituras. Ahora, Jesús está hablando con los fariseos, y los fariseos confían mucho en el hecho de haber sido simiente de tal o cual genealogía, o en el hecho de haber nacido en una nación que fue escogida por Dios. En el versículo 41 dice lo siguiente: las obras de ustedes son como las de su padre. Ahora, nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, le reclamaron. Esto es los fariseos. Un solo padre tenemos, y es Dios mismo. Entonces Jesús les contesta y dice: si fuese Dios vuestro Padre, me amaríais a mí, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no comprendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Estas son fuertes palabras, ¿cierto?, de Jesucristo hacia aquellos que estaban contradeciendo sus dichos. Y le dice: vuestro padre es el diablo. Ahora, ¿por qué? ¿Porque han sido engendrados por el diablo? ¿Porque el diablo los ha creado? No, el diablo no puede hacer eso. Sin embargo, les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él ha sido homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, pues no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre
de la mentira. En pocas palabras, Jesús les está diciendo, si ustedes fuesen hijos de Dios, entonces imitarían a su Padre que es Dios. Pero por cuanto ustedes quieren matarme, ustedes están imitando los actos de Satanás. Así que ustedes se convierten en hijos de Satanás por imitación. Amados hermanos, esto éramos antes de que Dios nos salvara por medio de su Hijo Jesucristo. Esto éramos antes. Imitábamos las obras de nuestro padre el diablo. Esto puede sonar muy fuerte, pero es la realidad. Y hasta que realmente no reconozcamos en la depravación en la cual nos encontrábamos antes de conocer a Cristo y antes de que Dios nos salvara por su gracia, realmente no estaremos lo suficientemente agradecidos. No podemos ver de forma clara su gran amor que tuvo para con nosotros. No podremos vivir vidas realmente agradecidas en obediencia. Amado, esto es lo que éramos. Volvamos a Efesios capítulo 2. Dice, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros nos movíamos en otro tiempo al impulso de los deseos de nuestra carne, satisfaciendo las tendencias de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí hay otra estaca hacia nuestro orgullo de decir, nosotros realmente no éramos tan malos. El apóstol Pablo va a decir, ustedes eran hijos de ira por naturaleza. Estaba en su naturaleza. El pecado, la maldad estaba en su naturaleza. La corrupción estaba en su naturaleza. La depravación estaba en su naturaleza. Por lo cual ustedes se convertían en hijos de ira. Y eso es cierto. Total. Amados, el diablo era nuestro padre por imitación, porque hacíamos todo aquello que él hacía y nos deleitábamos en los pecados que él nos ofrecía. Nos revolcábamos en el lodo de estiércol junto a los puercos y llamábamos a otros a que hagan lo mismo. Esto es lo que éramos. Y por cuanto estábamos en ese estado pecaminoso, la ira de Dios estaba sobre nosotros. Acompáñame a Juan capítulo 3, verso 36. Juan capítulo 3, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida eterna, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Esto es lo que éramos antes de creer en Jesucristo. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Un pasaje más, Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versos 4 al 5. Dice, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por nuestra dureza de nuestro corazón, por nuestro corazón arrepentido, atesorábamos día a día ira para el día del juicio. No había nada que nos hiciera merecedores del amor de Dios. Solo merecíamos su ira implacable en nosotros. Mientras más vivíamos, más terrible o horrible se hacía el juicio sobre nosotros. ¿Por qué?
por nuestra dureza de corazón y por nuestro no arrepentimiento. Esto es lo que éramos. Esto es lo que merecíamos. Esto es lo que realmente merecíamos. Me encanta el siguiente versículo que vamos a examinar. Efesios capítulo 2, verso 4. Y creo que por los versículos 1, 2 y 3, tal vez nos podamos sentir avergonzados, temerosos. Sin embargo, el versículo 4 es como si hubiésemos estado recorriendo estos pasajes como en un desierto, sin comida, sin agua. Pero el versículo 4 es como una cisterna de agua refrescante en medio del desierto que vamos a encontrar. Pero Dios, y esto es hermoso, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó. Aun estando nosotros muertos por nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. En una oscura noche, Dios alumbró el firmamento. En un sucio pantano, Dios hace germinar una hermosa flor. Y este pasaje nos ilustra cómo en un hombre muerto, Dios hizo que este hombre muerto en sus delitos y pecados tome aliento. Y nos dice, por gracia habéis sido salvos. ¡Aleluya! Somos salvos por su gracia. En tal estado pecaminoso, miserable, este solo versículo 4 nos causa una felicidad indescriptible. Pero Dios, que es rico en misericordia. Amados, éramos como masa de barro inanimada, así como Adán en Génesis. Pero Dios sopla en nuestra nariz aliento de vida por su sola gracia y amor. Nosotros no encontramos a Jesús. Jesús nos encontró. Por cuanto estábamos muertos y no podíamos ir a Él, Él vino en busca de nosotros. Murió en la cruz para pagar el precio de nuestro pecado. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, no fue nuestro mérito, no fueron nuestras obras. Nuestra voluntad estaba realmente incapacitada para poder buscarlo. Los muertos no caminan, los muertos no hablan, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Si este versículo no te quebranta, no sé qué más lo hará. Oh Dios. Oh Dios, no merecía nada. Oh Dios, no merecíamos nada. Pero Dios,
Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, andábamos conforme al mundo, imitábamos al príncipe de la potestad del aire, éramos propiedad suya, por así decirlo. Nos movíamos bajo nuestro impulso carnal, éramos enemigos de Él. Sin embargo, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, nos amó. Aun estando nosotros muertos por nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Hay un pasaje que ilustra muy vivamente esto. Romanos capítulo 5, verso 8 dice, creo que ya lo leímos, pero me gustaría leerlo una vez más. Comencemos desde el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Pues apenas moriría alguien por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno se atreviera a morir por un hombre de bien. Tal vez algunos de nosotros estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por alguien que consideramos que nos haya hecho algún bien, por alguien que consideremos que tenemos una deuda pendiente, por alguien que consideremos que ha sido una persona bondadosa. Y el apóstol Pablo está diciendo, ciertamente ustedes harían eso, pero nadie estaría dispuesto de dar la vida por alguien que realmente no hizo nada para merecerlo. Nadie de ustedes estaría dispuesto a dar la vida por alguien que era su enemigo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su ira. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en nuestras obras, en aquello que hicimos. El apóstol Pablo dice, nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amados, nuestros méritos y nuestras obras no merecen gloria de ningún tipo. La obra de Cristo en la cruz merece gloria. El acto de amor hacia seres pecadores e impíos merece gloria. Por eso el apóstol Pablo dice, nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es ser salvos por su gracia. Esto es reconocer la gracia de Dios en nuestra salvación. No es necesario ser un erudito en muchas disciplinas para comprender estos textos tan simples. Esta es la palabra perspicua de Dios, la palabra clara de Dios que puede ser entendida desde un niño hasta el más adulto. Regresemos a Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos por nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. 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 Amados, y lo repito una y otra vez porque hay mucha gente hablando y diciendo, bueno, Dios hizo su parte, ahora tú haz la tuya para ganar tu salvación. Eso no es por gracia. Si fuese por obras, entonces ya no es por gracia. Ahora, ¿eso lo dices tú, Andrés? No, lo dice la palabra de Dios. Quisiera que vayamos a Romanos capítulo 11, verso 6. Romanos capítulo 11, verso 6, habla y dice,
Y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Ahora, si tú tienes que hacer algo para que tu salvación se haga efectiva, entonces ya no es por gracia, sino es la salvación, un mérito propio. Es el pago por tus obras. Ya no es por gracia. La gracia es un regalo gratuito e inmerecido. Y ya lo vimos en los versículos anteriores que no merecimos nada. En el contexto de este pasaje, la salvación solamente puede venir por gracia. La obra que Cristo hizo en la cruz no fue una obra imperfecta, no fue una obra incapaz de llevar a los suyos al cielo, no fue una obra imperfecta. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Versículo 10. En la cual voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez, para siempre. Y en verdad todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre se ha sentado a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los santificados. Esto es la obra de Cristo. Jesucristo no es como el sacerdote en el Antiguo Testamento que tenía que hacer una ofrenda cada cierto tiempo. Jesucristo hizo una obra una vez y para siempre, porque fue una obra perfecta. Jesucristo hizo una ofrenda, la cual hizo perfectos para siempre a aquellos que santificó. Es una gracia que permanece para siempre. No es una expiación de un macho cabrío. No es un sacrificio de un animal. La obra que se llevó a cabo en la cruz fue el sacrificio del Dios hecho carne, pagando por los pecados de los hombres que creyeron en Él una vez y para siempre. Esto es demasiada gracia. Jesucristo aseguró nuestra salvación por gracia. Acompáñame a Juan capítulo 6. El Evangelio de Juan capítulo 6. Veamos el versículo 44. Jesús dice: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le atrae, y yo le resucitaré en el último día. Fíjense lo que Jesús dice: nadie puede venir a mí. Y esa palabra puede da un sentido de capacidad del ser humano. En pocas palabras, Jesús está diciendo: el hombre está incapacitado de venir a mí. Ahora, no solamente están incapacitados algunos, están todos incapacitados. Versículo 44, nadie puede venir a mí. Ahora, luego dice: si el Padre que me envió no le atrae. Es imposible que vengan a mí a no ser que el Padre que me envió no le atrae. Es Dios tomando la iniciativa para que el hombre pueda estar capacitado para venir a Cristo y Cristo llevarlo a la comunión del Padre. Esto es lo que está declarando Jesucristo. Y dice: y yo le resucitaré
en el último día. Ahora me preguntarás, ¿por qué el hombre está incapacitado? Bueno, lo vimos en los pasajes anteriores de Efesios 2. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Sus obras no pueden hacer nada para hacer que él gane el cielo. Aún sus pies corren al mal. Está dominado por el príncipe del aire. Está yendo bajo los deseos carnales. Eso es incapacidad. Eso es la incapacidad que Jesús declara aquí acerca del hombre. Por cuanto el hombre está muerto en sus delitos y pecados, el hombre está incapacitado. El hombre no puede venir a mí a no ser que el Padre que me envió lo atrajere. Ahora, no solamente Jesús va a declarar la incapacidad del hombre para venir a Él y la iniciativa de Dios para salvarlo, sino aún va a asegurar la resurrección de aquellos que el Padre atrae. Dice, y yo le resucitaré en el último día. Le resucitaré en el último día. Ahora, fíjate en el versículo 37. Todo lo que el Padre me da es la misma verdad que encontramos en el versículo 44. El Padre enviando o atrayendo a quienes puedan venir a Jesús. Versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, de ningún modo le echaré fuera. Obviamente, porque Él quiere hacer la voluntad del Padre. Versículo 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora, le preguntamos a Jesús, ¿cuál es la voluntad del Padre? Bueno, versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me ha dado, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad del Padre, que yo reciba todo lo que Él me da, y no solamente lo reciba, sino que lo asegure hasta el último día. Lo resucite al último día. Esta es una doctrina que los reformadores llamaron la perseverancia de los santos. Es el hecho de que Dios salva por medio de su Hijo Jesucristo a los que Él desea. Y luego que los salva, no simplemente los deja a su libre albedrío para que puedan ganarse su salvación, sino que los asegura por medio de su voluntad, que es aplicada por el Hijo para glorificarlos en el último día. Esto no fue un invento de los reformadores. Esto no fue un invento de Calvino. Esto se encuentra explícitamente en las Escrituras. Y lo puedes comprobar. Para todos aquellos que tal vez estén dudando acerca de esta verdad, después de que han leído estos pasajes, ¿acaso Jesús abandonará la voluntad del Padre, rompiendo la promesa de resucitar para glorificación a los que el Padre le ha dado? ¿Acaso hay una fuerza mayor a la del Padre, mayor a la de la voluntad del Padre, que separe a sus hijos de su presencia? Bueno, Romanos capítulo 8, verso 31 nos los va a responder. Romanos capítulo 8, verso 31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Sí, ciertamente, nos pueden acusar por nuestras obras, pero nuestras obras no son las que nos justificaron, sino fue, como vimos, la justicia de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Bueno, si hubiésemos sido justificados por nuestras obras, tal vez podrían hacernos daño acusándonos. Sin embargo, no fueron nuestras obras quienes nos justificaron delante de Dios, sino fue la justicia de Dios por un acto de Dios. Es por eso que dice, Dios es el que justifica. Versículo 34, ¿quién es el que condena? Bueno, si
fuera nuestra salvación por nuestras obras, entonces mereceríamos condenación. Sin embargo, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En pocas palabras, no fueron sus obras como para que merezcan condenación, sino que fue el Hijo de Dios quien murió por sus pecados para su salvación, y su obra perfecta es el mérito por su salvación. Es un mérito que no es suyo. Es la obra de Cristo. Es la intercesión de Cristo en el cielo por todos nosotros. Es la intercesión de Cristo diariamente ante el Padre, la cual nos asegura nuestra salvación eterna. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Cuando vuelvas, fortalece a tus hermanos. ¿Por qué Jesús estaba seguro de que Pedro iba a volver? Porque Él estaba intercediendo por Pedro. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por tu causa somos muertos todo el día, somos considerados como ovejas de matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En pocas palabras, Pablo dice: estamos presionados por el mundo, estamos en constante sufrimiento por este sistema del mundo que nos aflige, estamos siendo muertos todo el tiempo, sin embargo, somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque somos muy fuertes, porque somos muy valientes, porque somos muy rectos, ¿no? Por medio de aquel que nos amó, porque estoy persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. No llegaremos al cielo porque fuimos demasiado sabios, demasiado inteligentes, demasiado fuertes. Llegaremos al cielo porque tenemos a un Dios fuerte, sabio, poderoso y fiel. Y esa es la única razón por la cual llegaremos allá. Esa fue la única razón por la cual fuimos salvos. Y esa será la única razón por la cual llegaremos al cielo. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿La muerte? Jesucristo lo ha vencido. ¿Los ángeles son servidores de Dios? ¿Los principados, potestades? Aún los demonios se sujetan a la voluntad de Cristo. Lo presente, lo porvenir. Tenemos un Dios que trasciende el tiempo y conoce desde el principio hasta el fin. Lo alto, lo profundo. Aún ahí está Dios, dijo el salmista. Si voy a lo alto, si voy a lo profundo, aún ahí estás tú. ¿Alguna otra cosa creada? ¿Podrá alguna criatura tener mayor fuerza que su creador? Por eso es que el apóstol Pablo va a decir: ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amados, ¿alguien podrá ser más fuerte que la mano de Dios que cubre a sus siervos, a sus hijos? Esta es la pregunta de Pablo. ¿Algo o alguien nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Y Pablo va a decir: ninguna cosa creada, nada de lo creado, sea invisible, sea visible, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esta es la gracia que permanece en aquel que ha sido salvo. Y esta gracia
no produce orgullo en nosotros, produce aún más amor por Él. Y ese amor se transforma en obediencia del creyente. En obediencia. Regresemos a Efesios capítulo 2. Dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Sí? Nos resucitó, nos hizo nuevas criaturas en Cristo Jesús. Esto lo podemos ver en 2 Corintios 5, 17 al 18, donde dice: el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amados, todo lo que somos ahora, todo lo que hemos sido hasta ahora, nuestro ministerio, nuestros dones, todo lo que somos ahora es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. No hay nadie quien se gloríe. Si tienes un ministerio pequeño, es la gracia de Dios. Si tienes un ministerio grande, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Y que sea la gracia de Dios es el hecho de que no lo merezcas. Esto te va a ayudar mucho a que en los momentos más duros no te decepciones, porque de todas maneras nunca mereciste nada, y en lo poco que tengas debes ser agradecido. Ahora, lo segundo es que nos hizo sentar en los lugares celestiales, y esto lo podemos ver en el versículo 19, que es lo mismo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amados, podemos entrar a los aposentos del Altísimo, disfrutar de sus bendiciones, su pan de cada día que nos provee, y además estar pronto en su espléndida mesa al lado de sus santos de la antigüedad. Somos parte de la familia de Dios. No solamente nos salvó, no solamente nos resucitó, no solamente quitó nuestra culpa, sino nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es igual que salieras tú de tu casa y encontraras un vagabundo, cochino, maloliente, le pusieras tus propias ropas, lo llevaras a tu casa, escogieras los utensilios más costosos que tengas y los pusieras a su disposición. Hicieras la comida más espléndida que tuvieras y lo pusieses a su disposición para que él lo comiese. No solamente eso, sino que lo sentarías en el lado principal de la mesa. Esto es demasiada gracia. Esto es demasiada gracia. Ahora, ¿con qué propósito lo hizo? Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia en su benignidad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar su bondad, para mostrar su gracia. Amados, yo no sé ustedes, pero mi vida transformada es una evidencia del amor de Dios y su bondad. Y no lo digo porque lo piense, yo lo digo porque la Escritura lo dice, que todo esto hizo posible en nosotros para mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia en su benignidad para con todos nosotros en Cristo Jesús. Lo hizo para que conozcan que Él es bueno, para que conozcan que Él es amoroso, para que conozcan que su gracia es abundante y puede convertir a un muerto en un siervo de su reino. Esa fue la razón. Soy la evidencia de su gloria, de su amor y de su bondad. Como dijo el profeta en Isaías 43:7, que para gloria suya ha creado
a su pueblo. Versículo 8. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no proviene de nosotros. Esto no proviene de nosotros, pues es don de Dios, no a base de obras para que nadie se gloríe. Esto es lo que hemos estado desarrollando en el transcurso de este video. No por obras. No hay jactancia, no hay glorificación en nosotros, en nuestras obras. No, sino que glorificamos a Dios por habernos salvado con un regalo no merecido que es la fe. Es un don de Dios, no a base de obras, para que nadie se gloríe. Ahora, como últimos pasajes, quisiera que vayamos a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 1, dice: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, respondió Jesús. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La palabra que Dios usa para decir nacer de nuevo, en el griego podría traducirse literalmente nacer de arriba. Y Jesús le está diciendo, si no naces de arriba, no puedes ver el reino de Dios. Pero Nicodemo lo había entendido como si tendría que volver al principio, a la matriz de su madre, para poder nacer de nuevo. Y él dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Fíjate que Nicodemo le había puesto atención al hecho de nacer, pero no le había puesto atención al hecho de que Jesús le haya dicho que este nacer tenía que venir de arriba. Y Nicodemo le dice, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Ahora, Jesús le va a decir esto. Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús le estaba diciendo, mira, nada que haga la carne puede redimir a la carne. Lo que es solamente el Espíritu de Dios puede hacer que alguien realmente nazca espiritualmente. Ahora, versículo 7, no te asombres de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser eso? Ni aun Nicodemo, un maestro de la ley, podía comprender esto. Pero amados, está claro para todos nosotros. Jesús le estaba diciendo, Nicodemo, estás confiando en lo que tú puedes hacer, pero no te das cuenta que este nacer de arriba no se trata de ti, se trata de Dios. Se trata del actuar de su Espíritu Santo que actúa soberanamente aun cuando nosotros no nos percatamos. Dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La salvación no se trata de ti, Nicodemo, o de tus esfuerzos. Se trata del actuar soberano del Espíritu Santo, aún imperceptible para nosotros. Nicodemo tenía ahí que postrarse a los pies de Jesús. Nicodemo tenía ahí que clamar por la misericordia de Dios. Porque el hecho de que él puede entrar al reino de Dios no se trataba de algo que él pudiera cumplir, sino de la misericordia que Dios pueda tener para con él. Regresemos a Efesios capítulo 2 y culminemos con esto. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, el hecho de que seamos nuevas criaturas en Él, también, de alguna manera u otra, somos creados para buenas obras.
Estas buenas obras, como lo vimos en el anterior video, son el resultado de haber sido salvos. Son aquellas buenas obras que Dios ha preparado de antemano. Ahora, ¿por qué dice preparado de antemano? Bueno, es porque el Espíritu Santo va a morar en aquel que es salvo y va a obrar en él y va a producir frutos de sí mismo, frutos del Espíritu. Esto es tan importante. Vayamos a Gálatas, capítulo 5, verso 22. Veamos primero desde el versículo 16 para comprender el contexto. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guardados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, son todas estas cosas a las cuales nosotros estábamos sujetos en nuestra pasada forma de vida, cuando éramos criaturas apartados de Dios, alejados de sus promesas. Ciertamente teníamos los frutos de la carne operando en nosotros. Sin embargo, cuando somos salvos, el Espíritu de Dios mora en nosotros y produce estos frutos. Dice versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, avanzaremos también por el Espíritu. Es decir, si somos salvos, si el Espíritu Santo ha hecho morada en nosotros, si realmente hemos sido librados de esa pasada manera de vivir, si realmente hemos sido salvos por la gracia, entonces caminaremos en el Espíritu y los frutos del Espíritu serán evidentes en nosotros. Y esto no será el mérito para nuestra salvación, sino será la evidencia de que el Espíritu Santo está operando en nosotros. Es la evidencia de que la gracia de Dios está en nosotros y permanecerá para siempre, como lo vimos en todo el trayecto de esta enseñanza. Cuán maravilloso es comprender esto, cuán maravilloso es comprender que aquel a quien Dios salva también es evidente aún en su actuar, aún en la forma como se relaciona con los demás. Esta es la evidencia de que el Espíritu Santo obra en alguien. Pero, ¿merecíamos esto? ¿Merecíamos esto? Bajo el texto bíblico y todo lo que hemos estudiado, no merecíamos nada de lo que obtuvimos. Este será el último pasaje que veremos, Salmo capítulo 8. Salmo capítulo 8. El salmista dice, Salmo capítulo 8, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Por boca de los niños y de los que maman, afirmas tu fortaleza frente a tus adversarios, para hacer callar al enemigo y al rebelde. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Le has hecho un poco inferior a los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y aún las bestias salvajes, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto surca las sendas de las aguas. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. El salmista hace una pregunta y dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que cuides de él, ¿qué es él? Y el propio salmista se responde
con una alabanza a Dios y dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y es que cuando reconocemos que no merecíamos nada, sin embargo Dios nos dio todo, entonces nuestro corazón explota de alabanza como el salmista y dice: oh Jehová, tu nombre es grande en toda la tierra. Tu amor es incomparable, admirable. Gracias, Señor. Dile ahí donde estás. Inclina tu rostro y dile: gracias, Señor. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias por todas las bendiciones que derramas sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi ministerio, sobre mi casa. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que has hecho en mí. Hoy he comprendido, Señor, que he sido salvo por tu gracia, Señor. Que aunque en mi pasada vida fui enemigo tuyo, oh Señor, aunque en mi pasada vida estuve muerto en mis delitos y pecados, aunque en mi pasada vida, Señor, estuve en obediencia al príncipe de este mundo, aún a pesar de eso, por el gran amor con que me tuviste, Señor, me salvaste para mostrar tu gloria, tu bondad y tu amor por medio de mí. Gracias, Señor, te doy en este día por todo aquel, Señor, que ha escuchado este mensaje. Y, oh Señor, te pido que bendiga su casa, su hogar y ministerio. Ayúdalo, Padre Celestial, a crecer en gracia, a crecer en conocimiento de tu palabra, y que esta enseñanza, Señor, quede guardada en su corazón, para que viva en obediencia, en gratitud y gozo en ti. Gracias, Señor, te doy en este día, Padre Celestial. Sé que esta enseñanza ha sido larga, pero sin embargo ha sido muy edificante. Gracias, Señor, te doy. Gracias, gracias. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. No pensé que esta enseñanza terminaría siendo tan larga como lo ha sido. Sin embargo, creo que ha sido un tiempo de muchísima bendición para todos nosotros, en el cual hemos estudiado verdades tan preciosas como estas, y espero que haya sido de mucha bendición para su vida. No olvide que sus me gustas, comentarios y suscripciones a este canal hacen que este video se difunda por toda la plataforma de YouTube y muchas más personas alrededor del mundo puedan conocer la verdad a través de la palabra de Dios. Desde aquí, un fuerte abrazo para todos ustedes. Se despide su servidor, José Andrés Bolívar Reina, y nos vemos en la siguiente transmisión de Gracia Incomparable TV. Gracia y paz para todos ustedes.